el despliegue militar por parte de Estados Unidos y países aliados y el atrincheramiento de la dictadura de Nicolás Maduro, queriendo imitar a lo que hizo Leopoldo Galtieri en Argentina cuando el caso de las Malvinas, que le terminó costando el poder a Leopoldo Galtieri. Hay quienes señalan, quizá los más optimistas, que los días de Nicolás Maduro están contados en Miraflores. ¿Cuál es la opinión de Juan Ignacio Riqueses sobre estas afirmaciones? Bienvenido, adelante. Muchas gracias por la invitación, Oscar, y bueno, todos los mejores deseos para tu nuevo programa. Gracias. Ciertamente que, como lo habíamos dicho anteriormente en programas contigo, el cambio del estado de cosas en Venezuela solamente iba a ocurrir cuando hubiese una medida de presión externa de tal magnitud que no le quedara otra al gobierno de Maduro de decidir salir, bien sea por una negociación o inmolarse como pareciera que están decidiendo. A Estados Unidos, por supuesto, que le interesa mejor una salida acordada, negociada, donde no tengan que disparar un tiro. Sin embargo, esto parece que no va a ser el tema, no va a ser la salida apropiada. ¿Tú crees que van a la inmolación con todos los millones que tienen depositados en paraísos fiscales? Sí, yo creo que ya decidieron inmolarse y la reunión de los generales recientemente en Virginia creo que marca lo que están consultando el gobierno con los generales. Mira, este señor decidió inmolarse, vamos a tener que entrar. Y creo que eso lo vamos a ver en breves días. ¿Tú crees que en breves días, sí, va a ser la invasión tradicional o operaciones quirúrgicas, como ha ocurrido en los últimos tiempos con drones y con operaciones, por ejemplo? Todavía nadie me ha podido explicar cómo salieron el grupo de María Corina de la misión argentina, si fue en la noche o en plena luz del día, y ni siquiera el energúmeno de Diosdado Cabello ha podido explicar cómo se produjo esa extracción. ¿Tú crees que pueden ser operaciones quirúrgicas como ocurrió con Osama Bin Laden y otros personajes, Juan Ramón Mata Ballesteros, en Honduras? En tu pregunta diste la clave perfecta de la situación. ¿Cómo puede Diosdado explicar que frente a sus ojos, con la gente en el que él más confía, que puso el cuidado de esta gente secuestrada en la embajada, pudieron salir? Marca claramente un cisma dentro del chavismo. O sea, hay gente que permitió esa salida y hay gente que está al lado de Diosdado. Si uno se pone a ver, Oscar, de entre los tres que tienen mayor interés para los Estados Unidos y sobre quienes hay cantidades importantes por su rescate, por quien dé información para obtenerlos, que son Maduro, Padrino y Diosdado. ¿Quién crees tú que es el más importante para dar de baja? Obviamente Diosdado, porque se tiene información fidedigna de que los otros dos estarían dispuestos a negociar, pero que Diosdado, como sabe que no hay ningún país que se lo trague, no hay ningún país que esté dispuesto a recibirlo, pues él sí no tiene otra opción sino inmolarse. Y creo que los americanos están claros de que si van a hacer alguna extracción quirúrgica o alguna detonación quirúrgica, quizás tenga más sentido, pues deben empezar con el que permitiría que los demás, ya sin la extorsión de Diosdado, puedan negociar una salida o una entrega, porque quizás ya ni siquiera la salida de ellos tenga posibilidad. O sea, ellos tuvieron la posibilidad de negociar su salida, incluso con sus millones, como tú dices, hasta hace pocos días. Pero creo que ese ya no es el camino. Creo que cuando ellos deciden inmolarse y ponerse la más complicada a los Estados Unidos, marcan su futuro. Y creo que el primero en ser dado de baja va a ser Diosdado. Juan Ignacio, ¿te llama la atención que el decreto es de conmoción externa, el decretado por Nicolás Maduro, y no de conmoción interna? ¿Cuál es la diferencia en un estado de conmoción interna y un estado de conmoción externa?
Claro, vamos a empezar diciendo, Oscar, que la Constitución no está activa. La Constitución venezolana dejó de estar activa eh, mucho antes del 28 de julio del 2004, pero el 28 de julio del 2024, cuando ellos se roban la elección, pues ellos deciden un camino distinto al de la Constitución. Ellos ahora no pueden arrogarse la posibilidad de utilizar la Constitución para moldear su futuro. Es más, la Constitución, si estuviese activa, que no está, pero en el caso de que estuviese activa, en los capítulos referentes a los estados de excepción, que este es uno de ellos, pues la conmoción por razón externa es uno de los estados de excepción, establece claramente que las garantías consagradas en esa Constitución pueden ser restringidas, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibiciones de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Tú me vas a decir que ellos no han violado eso 10.000 veces y lo van a seguir violando. Es más, te digo más, nada extrañaría que estos demonios, ante el primer disparo o el primer misil que les caiga, ellos mismos disparen y bombardeen a la población para echarle la culpa luego a los gringos de ese daño colateral. Yo creo que podemos, frente a esta gente que son unos criminales, esperar cualquier tipo de cosa. Juan Ignacio Riqueses, como siempre, muy agradecido por tu tiempo, un gran abrazo y por tus generosas palabras. Hasta pronto. Gracias a ti y mucho éxito te auguro en tu nuevo programa. Muchas gracias. En la década del 60, en plena Guerra Fría, para que vean que no es nuevo el tema de la utilización de todas las diferentes formas de expresión para plantar bandera, como dicen los puertorriqueños, que es plantar posición, territorio en el reino animal. Había canciones que uno decía, para los cristianos y los anticomunistas era la canción con aquella monja Dominique Nique Nique, y para los que querían exaltar la presencia rusa en ese entonces de la Unión Soviética, hubo un tema de los hermanos chilenos, los hermanos Arriagada, que se tituló Nathalie, que es una canción creo que de Gilbert Bécaud, el gran compositor francés. Y aquí está la versión en español de Nathalie, que es una descripción de la Plaza